Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco. Ya estamos aquí, Otro día más. como siempre, en vuestro podcastito de confianza. El podcastito de alimentación, nutrición y salud. Exacto. Qué fantasía, qué fantasía. Yo sigo emocionada con este fondo, con este nuevo set, con todo lo nuestro. Lo vamos a estar diciendo hasta la saciedad. Hombre, porque, oye, hasta que deje de estar emocionada. No sé, yo cada vez que lo miro me emociono, es como... Es que Mira lo que hemos construido. Totalmente. Yo, una mamá orgullosa de su imperio. ¿Qué tal estás, Elena? Yo muy bien, ¿y tú? Yo, perfecta, porque hoy venimos a hablar de un tema que a mí me encanta. Te apasiona. Un poquito, me gusta mucho, la verdad, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Exacto, vamos a hablar hoy de CrossFit. Alimentación en CrossFit y todo lo que hay alrededor del CrossFit, ¿no? Pues todo lo que se nos ocurra desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Desde Sí. yo que hago CrossFit y tú que... Que no. Te vamos a preguntar qué es lo que tú crees de CrossFit, ¿no? Que yo creo que muchas Exactamente. veces pues pensamos ciertas cosas o desde fuera se ve de una manera diferente a Claro, cómo se ve desde dos fuera, puntos ¿no? de vista totalmente distantes, o sea que... Vale, pues dentro de eso, como llevamos haciendo en esta primera temporada, vamos a empezar con la frasecita de la semana. Exacto, que este caso sería grandes cambios requieren de pequeños comienzos, ¿no? Exactamente, ¿y esto qué es lo que quiere decir? No, pues que muchas veces pensamos que, ya puede ser en CrossFit o como en cualquier otro deporte, el deporte no es para nosotros, ¿no? En plan, no, es que esto no es para mí, ¿no? Y al final todo cambio empieza desde el principio haciendo pequeñas cosas que nos pueden llegar a determinados puntos que ni siquiera nosotros mismos de primeras pensaríamos que podríamos llegar a alcanzar, ¿no? Totalmente. Entonces, no pensar en algo grande, ¿no? Sino empezar desde aquella cosa pequeña que te puede hacer ilusión o que realmente pues crees que te puede gustar o luego igual te das cuenta de que no, ¿no? Pero si no lo pruebas realmente muchas veces Claro. no lo sabes. Bueno, sí que pensar a lo mejor a lo grande, que nunca está mal, pero sí que el ser consciente de que todo lleva un progreso y que no aprendiste a montar en bicicleta el primer día que te subiste. Que todo lleva un proceso de ¿O sí? adaptación. Sí, bueno, claro, efectivamente. Yo sí. ¿Tú sí? Sí. Yo no. Pero bueno, ¿Aprendiste? Bueno, pues a conducir, no aprendes a conducir a la primera. esa no. Sí. Entonces todo requiere un periodo de tiempo de adaptación y efectivamente que también te desbanda a poder fallar, volver otra vez a levantarte, intentarlo, probar de diferentes modos para llegar un poquillo más lejos y que también pues te retes a ti mismo, ¿no? Que eso en el deporte es yo creo que es lo más maravilloso del deporte, Sí. no sé tú. Yo creo que lo más maravilloso del deporte es darte cuenta de todos los beneficios que tiene, ¿no? Porque muchas veces la gente empieza a hacer deporte pues por estética, que no está Sí. mal, pero realmente cuando te das cuenta de todo lo que te aporta, es como algo que dices, joder, ¿por qué no lo hacía yo antes, no? O sea, ¿cómo es posible que antes no hiciera deporte con algo, o sea, o cómo sobrevivía, ¿no? O sea, cuando estaba estresado... ¿Qué hacía cuando no ¿Qué hacía cuando no hacía deporte? Es que no lo recuerdo. ¿Cómo gestionaban las cosas? No sé, la verdad. Malamente. Pues probablemente. Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar específicamente en este episodio, como hemos comentado, del CrossFit, ¿no? Que, bueno, yo le voy a lanzar una pregunta a Nena, que es que ¿cómo ve ella el CrossFit desde fuera? Porque yo Miedo. entiendo que desde dentro se ve de una determinada manera, ¿no? Que pues se vive de otra manera, probablemente, a cómo la gente cree o cómo lo que se ha creado, ¿no? Alrededor del CrossFit, Sí. que yo creo que, bueno, que dinos, coméntanos, Elena. Vale, yo como usuario de gimnasio y no de CrossFit, desde fuera me da la sensación un poco que es un poco secta el CrossFit. Hay como un poco sentimiento de pertenencia, de grupo, de como muy vivido, ¿sabes? Que está fantástico, pero sí que es como un poquillo más diferente en ese aspecto al gimnasio. ¿Cómo lo veo luego también? Pues veo que como que el usuario de gimnasio y el usuario del CrossFit como que hay un poco rifirrafe entre ellos, ¿sabes? Como que unos piensan de los otros que son unos flojos y los otros piensan de los otros que también son unos flojos. Pero desde mi punto de vista es como que son realmente mundos bastante diferentes, ¿vale? Como que el gimnasio, el usuario de gimnasio es más como un poco
orientado a esa estética, a ese entrenar para tener una estética determinada, o entrenar, sí que los hay, pues eso, los powerlifters que son un poco más entrenar destinado a tener más fuerza, pero el usuario de CrossFit, mi impresión es como que está más destinado a un global, ¿vale? Ya no solamente a fuerza, sino también a agilidad, a mayores capacidades en cuanto a cosas muchísimo más cotidianas. Hacer también snow es más cotidiano, pero sí que muchos movimientos que se pueden trasladar también a tu vida diaria que te ayudan también a progresar. Entonces sí que ahí veo esos puntos de diferencia, ¿vale? Vale. No vas mal, o sea, lo has definido muy bien, ¿eh? Te lo digo. Sí. Bueno, el tema de secta, a ver, más que secta, sí es que es cierto que la gente cuando está en CrossFit, ¿no? Y ese como apoyo que suele haber entre los compañeros hace que se genere mucho sentimiento de grupo, ¿no? En ese sentido, creo que ahí sí que sucede eso de una manera quizás pues habitual, porque al final te estás relacionando con personas, ¿no? Y quizás dentro del gimnasio pues tú puedes ir en compañía o puedes ir solo, pero en CrossFit es como que lo normal o lo habitual siempre es ir con un montón de gente más, ¿no? Entonces es un deporte más, aunque es individual, puede ser colectivo, ¿no? Pero es como en global como más colectivo, ¿no? Que además a mí me parece que es un reclamo bastante bueno del CrossFit, el ser, por así decirlo, secta, porque es como un poco más como una forma de que los adultos también nos encontremos en esa situación que cuando éramos pequeños, cuando vas a un club de baloncesto o cuando vas a un club de fútbol, tienes como esa piña en el grupo. Y luego cuando vas creciendo y eres más mayor, a menos que hagas un ejercicio de grupo con tus amigos, se pierde mucho ese sentimiento de pertenecer a algo, que tengas compis en el área del deporte. Entonces a mí eso me parece que es un reclamo muy bueno dentro del CrossFit. O sea, digo secta, pero me parece que está guay en ese aspecto, que mucha gente no te gusta a lo mejor el ejercicio físico, pero el verte dentro de un grupo que te motiva y te dice, venga, que sí que puedes, independientemente de que a lo mejor tú estés ya más rojo que un tomate, pues está fantástico. O sea, a mí eso me parece que es de lo mejor. Al final yo creo que también te hace como derribar ciertas barreras mentales, ¿no? Poco a poco cuando vas consiguiendo cosas, y eso genera una mayor motivación en el sentido, jo, mira lo que estoy consiguiendo, mira lo que estoy avanzando en todo el tiempo que llevo, ¿no? Que muchas veces pues dices, es que no soy capaz de hacer dominadas, ¿no? Pero luego al cabo del tiempo pues terminan saliendo, ¿no? Y todo eso pues al final es como que te das cuenta de que, joder, cuánto he avanzado, ¿no? Y no me cuesta ir como a lo mejor me cuestan otro tipo de deportes, ¿no? El ir, porque al final ahí voy y ya no solo es que vaya y entrene, ¿no? Y aunque lo pase un poco mal luego mientras estoy entrenando, estoy viendo a gente que conozco, gente con la que me llevo bien, entonces al final ya no solo eso, sino que pasas un buen rato, ¿no? Y engloba todo eso. Y el apoyo de otras personas sincero, por así decirlo, porque yo cuando voy al gimnasio, pues si están mis amigos, me pueden animar ellos a que yo haga pues a lo mejor el día de RM, pero si no de normal, el único que te apoya eres tú. O sea, tú vas al gimnasio solo, tú haces tus ejercicios, eres tú el único que te dice, venga, que sí que pues una más, o sí que no, sí que, o sí que, venga, vamos a intentar hoy hacer esto, a ver si consigo, si llego, tal. Que está fantástico cuando tú ya tienes esa cosa interiorizada, pero si no lo tienes es mucho más complicado. Y sin embargo en el CrossFit tienes a todo un grupo que te está chillando y te está animando muchísimo a que puedas llegar a eso desde un punto mucho más sincero, desde el sí que puedes, independientemente de que yo a lo mejor esté haciendo esto también, ¿sabes? No hay como esa competitividad tóxica, por así decirlo, dentro del grupo. Yo creo que lo que sucede en CrossFit es que al final terminas dando lo máximo de ti, en plan, das más que muchas veces en otro tipo de deportes, o se dice, bueno, voy a salir yo a correr por la calle. Llegar al punto de poder dar lo máximo de ti muchas veces es complicado, ¿no? Porque al final mentalmente estás cierto limitado, ¿no? Entonces a mí me pasa, por ejemplo, que salir a correr sola me da mucha pereza, me sigue dando mucha pereza, me dará pereza probablemente toda la vida, pero cuando salgo a correr en CrossFit, a ver, no es como lo que más me gusta, ¿no? Pero así decirlo, porque no, pero no es lo mismo ir solo corriendo que ir con más gente corriendo. Entonces ahí hay mucha diferencia, la verdad. A nivel mental es diferente, ¿no? Entonces, bueno, que quede un poquito claro. Y luego también otra de las cosas, ¿no? que pasa es que se ve, que no sé si lo verás tú así, pero bueno, yo creo que pasa un poco en todos los deportes, ¿no? Que se ve como muy lesivo, ¿no? Este tema. Yo ahí sí que he tenido alguna vez, eso, hasta que hablé un pelín más contigo el tema, porque yo nunca he estado en una clase de CrossFit, entonces opinar... De momento. No, eso no. No, por el momento tengo mucha resistencia a eso, ¿eh? No te preocupes. Vas a tener que superar una resistencia mayor a que me ponga delante de la cámara a hablar, o sea que...
Está flipando. El tema de cómo se lleva a cabo una clase de CrossFit, porque desde fuera da mucho la sensación de decir, vale, a menos que esté el profesor guiándote bien en todos los movimientos, tiene pinta de, pues llegas a la clase de CrossFit, tienes que hacer un clean and jerk, o como se diga. Y yo a lo mejor me he hecho un clean and jerk en mi pinche vida. O sea, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé si dentro de un circuito de 20 minutos a, yo que sé, repeticiones tengo que hacer? ¿Cómo sé si en todas esas repeticiones hago bien el movimiento y no me voy a lesionar en una clase de CrossFit? Entonces a mí eso me sonaba como un poco... No sé si sí, no sé si no. Claro, eso es como todo, es como el que va al gimnasio y se pone a hacer sentadillas y no hace bien la Total. sentadilla Sí. y no tiene que leer, ¿no? Normalmente en las clases de CrossFit está el coach, ¿no? Que te ayuda y te asesora en todo eso. Entonces, normalmente, pues al final todo... Yo creo que el problema no está tanto, o sea, es importante tener una buena guía, pero el problema no está tanto en que el ejercicio sea lesivo, sino en que tú vayas también muchas veces por encima de tus posibilidades, que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que piensa que, pues, oye, ya llevo aquí un mes, ya me creo que estoy aquí nivel pro y que puedo hacer cosas que realmente no. Oye, que a lo mejor a nivel de fuerza sí tienes fuerza, pero si no tienes la técnica de determinados ejercicios, pues, oye, hay probabilidades de que te lesiones y si te lesionas, al final no vas a poder conseguir a lo mejor tus objetivos a nivel de rendimiento, a nivel estético o los que sean tus objetivos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y decir, bueno, voy a cimentar unas buenas bases, ¿no? Que yo creo que pasa con el deporte, pasa con la alimentación y cualquier cosa que te propongas en tu vida, ¿no? Pero como has dicho tú, al final las clases van un poco dirigidas, el coach te va también guiando dentro del propio ejercicio de 20 minutos, no de decir, vale, lo estás haciendo bien, sí, no, levanta tal o haz tal cual, ¿no? Sí, a ver si te pega ahí un poco con cara desesperada, pues. Vale. No, es que yo lo... ¡Ayuda! Claro, yo lo pensaba un poco, ¡Auxilio! digo, esto va a ser como una clase colectiva de body pump en la que tú te metes y coges la barrita y no sabes ni qué ejercicio vas a hacer, ni qué movimientos vas a hacer y tienes que ponerte tú, pues a hacerlo. Sí, se explican antes lo que se va a hacer y demás, entonces, bueno, pues claro. Sí. Ahí yo estaba opinando desde el total desconocimiento. Ahora ya estoy más cerca de que venga. No. A mí ya solo el tener que correr al final, no sé cuántos kilómetros, yo ya creo que me ha perdido. Entonces, normalmente no se corre tanto, ¿eh? ¿Cuánto se corre? A Por ver, ejemplo, un día normal en CrossFit. Pues no hay días que no se corren. Vale, muchos días que no se corren. No sé, yo llevo mucho tiempo así. A lo mejor una semana y media sin correr, ¿no? Bueno, ¿qué de cuántos? Yo 5 años. Vale, y dentro de esto y teniendo en cuenta el tema que a nosotras nos concierne, ¿no? Sería el tema de la alimentación, ¿vale? Y dentro de la alimentación en CrossFit, bueno, a ver, yo te puedo decir que se escuchan tremendas cosas, tremendas barbaridades, cosas también más moderadas, ¿no? Pero hay un poco de todo y todo el mundo tiene como su librillo y no, yo es que hago esto y esto, ¿no? Y por un lado... El amimefuncionismo. Exactamente. Y dentro de eso también, de que CrossFit también tiene pues sus propias recomendaciones, que además pues lo tienen en sus guías y en los cursos oficiales que hace para entrenadores y demás. También hay una parte de nutrición y meten cosas que yo pues lo veo y digo, no termino de entender yo muy bien este asunto, la verdad. Ya, sí. Y bueno, antes desde el principio se recomendaban mucho ciertas cosas, ¿no? Una de ellas era la dieta paleo, ¿no? Que la dieta paleo consiste sobre todo en el consumo de alimentos proteicos de origen animal, tipo carnes magras, carnes de caza, huevos, pescados, sobre todo altos en omega 3, tipo pues el salmón, por ejemplo. Luego la del tomar semillas, el tomar ciertos alimentos, pues sobre todo que son más altos en proteína, ¿no? Y dejar un poquito de lado, pues por ejemplo el grupo de los lácteos, los cereales, todo ese tipo, ¿vale? Y también centrándose en el consumo un poco más también de verduras y de fruta, ¿no? ¿Vale? Entonces consiste un poco en eso, ¿no? Y al final en esa parte, ¿no? En este tipo de dietas lo que sucede es que pues los hidratos de carbono, por así decirlo, quedan como relegados un poquillo, ¿no? Vale. Además de eso, ¿qué más tenemos? Tendríamos esa dieta keto, ¿no? La dieta keto, que también es un poco, no te digo semejante a mí, la verdad es que cuando las veo como primas hermanas. Ya, sí, ¿Te parece? Sí. O sea, a nivel mental. Totalmente, sí. Me parece que sí que hay como un poco esa restricción mayor frente a los carbohidratos, ¿vale? En este caso sí que podemos llegar a consumir algo de carbohidratos, pero hasta no sobrepasar ciertos gramos diarios.
Y luego, por último, tenemos una dieta que es la que está ahora como no más de moda, porque yo realmente no he visto a nadie hacer esto. Igual en Yo América cuando lo me lo ha hacen contado más. me... Sí, sí, igual en Estados Unidos lo Sí. hacen más o lo que sea, pero no sé, ahí está. Y es la dieta de la zona, ¿no? Que a mí me parece que es como a lo mejor quizás un punto medio entre estas dos. Y lo que habla es, tiene ciertos puntos que, bueno, que pueden estar mejor o peor. Habla como de que hay ciertos bloques de alimentos, ¿no? Que tú, dependiendo de tus requerimientos, tienes más o menos bloques y que los tienes que meter a lo largo del día, ¿no? Y a nivel de macronutrientes estaría estructurada en torno a un 40% de hidratos de carbono, un 30% de proteína y un 30% de grasa, ¿vale? Entonces, dependiendo de eso, tú tienes que, pues, meterlo. Y una de las cosas que comenta, ¿no? Que yo creo que se va un poco también de ciertas cosas que suele hacer la gente en CrossFit, es que tienes que comer cada 3-4 horas y si tienes hambre, como si no tienes hambre, tú tienes que comer, ¿no? Sí. Y al final conseguir meter a lo largo del día todos esos bloques que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué puede tener de bueno, qué puede tener de malo? Yo creo que, no sé cómo tú lo ves, pero yo creo que de bueno tiene el hecho de que los requerimientos muchas veces no somos capaces de introducirlos. Quiero decir, es complicado el conseguir comer la suficiente cantidad muchas veces, pues por el día a día, porque también a lo mejor no eres capaz, ¿no? Por así decirlo, de consumir las suficientes calorías o los suficientes gramos de hidratos de carbono o de proteínas, ¿no? Y que de esa manera, pues al final te estás viendo un poco obligado, ¿no? A mí hacerlo. o sea, ahí lo bueno sí que es el hecho de que pone un poco foco en que también hay que tener un punto de una alimentación estructurada y no dejarlo todo un poco a libre albedrío. ¿Vale? Que Exactamente. muchas veces sí que es el decir, venga, hago ejercicio, me machaco, pero no estoy llevando ninguna pauta de alimentación más saludable que me ayude a poder alcanzar mis objetivos. Y también sí que es verdad que con esos porcentajes lo bueno es que nos asegura un buen aporte de grasas, sobre todo, y como has comentado, pues esas grasas más saludables y más beneficiosas y menos inflamatorias del organismo, que a la hora de hacer ejercicio pues se va a ver ese aumento de inflamación y que genera esa disminución, que muchas veces son las primeras también que vamos eliminando junto a los carbohidratos. Llevamos unas dietas bajitas en grasas, entonces por ese aspecto eso yo también lo veo como beneficioso dentro de Claro. esas... Yo lo que veo es que quizás sí que puedes conseguir llevar pues una pauta más, por así decirlo, ser capaz de meter esa cantidad, ¿no? El problema es que igual también es como demasiado estricto, ¿no? En el sentido, no, es que tienes que meter tantos bloques. Entonces yo creo que se pasa justo un poco de rosca más de la cuenta, en el sentido de que igual tienes que controlar demasiado la alimentación con este tipo de dietas. O al menos es lo que a mí me parece. Entonces, eso, por ejemplo, contrasta un poco con una de las tendencias que ha habido muchos años, que sería el tema del ayuno intermitente, ¿no? Que al final tiene sus beneficios y, bueno, está ahí, hay 3.000 millones de estudios, ¿no? Que dicen algunas cosas, otros dicen lo contrario, ¿no? Yo creo que en parte, pues si lo puedes llevar bien con tu estilo de vida, pues está bien y no hay ningún problema. Y que justamente lo contrasta un poco con esto, ¿no? De decir, bueno, es que tengo que comer cada 3-4 horas, ¿no? Claro, totalmente. Ahí el problema es un poco que ya no solamente con el ayuno intermitente, sino con también el tener que comer sí o sí cada 3 horas, es el hecho de que abandonamos muchísimo el conocimiento frente a nuestras sensaciones internas, ya no solamente de hambre, sino también de saciedad, y el forzarnos y el no forzarnos a comer en momentos en los que a lo mejor sí tengo hambre o en momentos en los que a lo mejor no. Yo creo que la clave, ya no solo en la alimentación en CrossFit, sino en la alimentación en general, es, por un lado, conocer un poco todo eso y también ver de qué manera, vale, tenemos, imagínate, encima de la mesa tu día a lo largo del día, ¿no? Y tenemos que plantearnos en qué momento es más factible pues que se puedan consumir esos alimentos, teniendo en cuenta a qué hora entrenas y ciertas cosas para que sí, de alguna manera conseguir llevar esa alimentación de la forma más estructurada y de la forma más eficiente posible, ¿no? Porque no vale de nada, pues una pauta de decir, al final caemos en los mismos reduccionismos al decir, no tengo que comer 3-4 veces al día, cada 3-4 horas tengo que comer, ¿no? Tengo que hacer un mínimo de 5 comidas al día. Oye, pues es que igual tu día no se estructura así, entonces al final es una locura intentar hacer cosas que no se adaptan a ti, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que le pueda funcionar a alguien, pues no decimos que no, ¿sabes? Pero realmente
en términos generales yo creo que están siempre los puntos medios, las cosas que te pueden servir a ti y que te pueden hacer sentirte mejor y adaptarte a ello, porque si no nos conseguimos adaptar a ello no vamos a lograr sobre nada. todo el que te adaptes, sobre todo el hecho de que al final tú cuando haces una pauta dietética no tienes que sí o sí siempre adaptarte a esa pauta dietética en cuanto a horarios, en cuanto a todo. Se puede hacer más flexible. Por eso también es muy importante en casos en los que se vea muchísimo más complejo el acudir a un profesional para decir, vale, las recomendaciones son estas, pero es que yo no llego a ser capaz, yo noto mucha resistencia a la hora de tener que hacer esto, hacer lo otro. Casi es mejor que alguien te estructure todo en función de, vale, por ejemplo, tú sabes la hostia de CrossFit, vale, pues mira, yo me veo así, me veo asado, necesito que me estructures esto, las recomendaciones son tantas, pero es que yo a lo largo del día no puedo hacer tantas comidas, yo estoy trabajando en este momento no tengo para meterme un almuerzo, un snack, entonces es mucho mejor que acabes yendo a un profesional y te lo estructure él y que digas, vale, pues mira, esto, listo, para tu casa, a que te pongas a intentarte tú ajustar a un ayuno intermitente. Intentes hacer un ayuno intermitente, pero a las 7 de la mañana, tú que te levantas, tienes más hambre que el perro un ciego. Entonces, ¿no será mejor que en lugar de sufrir durante tanto tiempo, lo que hagas es poco a poco, guiado con un profesional? ¿Que quieres hacer un ayuno intermitente porque toda tu alimentación está de putísima madre y quieres ajustar? Vale, pues poco a poco ya habrá algún profesional que tenga las herramientas suficientes como para que tú puedas meterte en un ayuno intermitente sin estar sufriendo durante 2 meses, ¿no? Claro, y que yo creo que al final no tenemos que que la pauta se adapte a nosotros, ¿no? Exacto. Yo creo que al final es el objetivo. Totalmente. No tenemos que decir, vale, voy a coger esta dieta y la voy a hacer. No, al final tenemos que conseguir una dieta, una alimentación que se adapte a nosotros, no nosotros a la dieta, ¿no? Porque si nosotros tenemos que cambiar nuestro día a día por la dieta, o sea, no me digas, ¿cuánto vas a aguantar? No. Es imposible. Exacto. Entonces, es tenerlo claro, ¿vale? Totalmente. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que solemos ver en el tema del CrossFit, ¿no? Sobre todo, a nivel general, por experiencia, ¿no? Pues lo normal es ver que los requerimientos a nivel de nutrientes, a nivel calórico, pues normalmente son más complicados de seguir, ¿no? Es decir, encontramos gente que dices, no, es que no rindo, ¿no? Y no consigo, por así decirlo, con llevar los requerimientos suficientes y lo que sucede es que al final no estamos comiendo lo suficiente en nuestro día a día y yo creo que es algo que suele pasar o que pasa con más frecuencia de lo que pensamos. Porque quizás es complicado el nosotros mentalmente saber cuánto estamos comiendo. Sí, y que mucha gente cuando empezamos a hacer más ejercicios, como vale, estoy haciendo más ejercicio, voy a comer un poco menos para, por así decirlo, conseguir esos objetivos ya no solamente físicos, que suele ser ese inicio, y empezamos como un poco a no llegar a las calorías que debería de llegar, y no sé si te pasa a ti en consulta, pero que llega mucha gente que come muy poquito para todo el ejercicio que hace. Muy poquito, y ya no solo eso, sino que hemos venido de una moda de a tope, ¿no? Con las proteínas, a muerte vamos con las proteínas y tengo que consumir más proteínas, si no llego y empiezo a comprar alimentos que son súper altos en proteínas y que al final lo que estamos haciendo es quizás consumir más proteína de lo que realmente necesitamos en muchos casos, porque realmente no tenemos el nivel de actividad física y no tenemos el día a día tan, no sé, tan de una manera que realmente esos requerimientos sean necesarios para tu cuerpo, ¿no? Y justamente lo contrario es lo que sucede con los hidratos de carbono, ¿no? Que igual no los tenemos ahí como tan mentalmente, pero que realmente para el rendimiento y sobre todo en CrossFit son muy importantes. Sí, además que como has comentado, las recomendaciones que había un poquillo más de pautas dietéticas destinadas al CrossFit al final retiran mucho esos hidratos de carbono, que dentro del mundo del deporte es, por así decirlo, el macronutriente estrella para que tengamos la energía suficiente como para rendir con las expectativas que queremos rendir. Exactamente, que al final es un deporte que no deja de tener una parte aeróbica muy grande, ¿no? Y que al final los requerimientos a nivel de hidratos de carbono son más elevados, ¿no? Entonces tenemos esas dietas que te hemos nombrado antes, que al final en hidratos de carbono, para lo que realmente el deporte que estamos realizando y la combinación de ejercicio, que sí que es cierto que al final es un deporte que depende también un poco del día, ¿no? Hay días que igual vas a hacer más cardio, días que vas a hacer un WOD que requiere más de fuerza, ¿no? Pero que al final los requerimientos de hidratos de carbono creo que por norma general suelen estar demasiado bajos para la mayoría de la gente. El problema también es que también nos vemos en el sentido de, no, es que tengo que comer muchos hidratos. Oye, igual también hay que encontrar el punto en el que tú obtienes el mejor rendimiento, que eso es importante. Pero es chocante el hecho de que, por ejemplo, en otros deportes como, pongamos
pongamos el ciclismo o pongamos incluso ejercicios de fuerza, en plan el powerlifter, el carbohidrato no es un macronutriente que apartemos, de hecho es de los macronutrientes más importantes a la hora de pautar un plan nutricional para un deportista que necesita ya no solamente energía rápida, sino energía a largo plazo. Entonces, es curioso cómo al final, dentro de todas las pautas que se acaban como un poco recomendando, el carbohidrato empieza como a desaparecer en un deporte que sigue siendo un deporte y necesitas energía. Exactamente, y yo creo que eso viene, si no me equivoco, viene un poco de toda la tendencia esa que hubo de restringir hidratos de carbono, del problema del índice glucémico y todo lo que puede repercutir, y yo creo que cuando estamos hablando del deporte es muy importante el no dejar de lado los hidratos de carbono. Sobre todo porque se nota mucho. Una vez has quitado muchos hidratos, te metes un poco más de hidratos y vamos, haces RM 24/7. Y luego en esta parte también creo que es importante nombrar que nos podemos encontrar en diferentes puntos a la hora de hacer ejercicio, ¿no? En el sentido de, pues puedes llevar toda la vida haciendo ejercicio, como puedes llevar un año, ¿no? Haciendo ejercicio. Entonces, lo que sí pasa es que muchas veces la gente viene tomándose 20.000 suplementos, 20.000 cosas, y realmente muchas veces con una alimentación saludable es como la base de todo, ¿no? Y arriba estarían como los suplementos. Pero que si no tenemos bien esa base, ¿de qué nos vale tomar esos suplementos, ¿no? ¿De qué nos vale intentar hacer como una alimentación a nivel pro, pero pecando, ¿no? O no pecando, por así decirlo, para que me entendáis. Echando un poco por tierra el trabajo de base que necesitas, ¿no? Entonces yo creo que... Sí, que muchas veces queremos como hilar muy fino, muy fino, pero no tenemos nada hecho. Exactamente. O sea, está muy bien que queramos progresar mucho, pero es que hay cosas que son muy básicas que estamos olvidando y que quizás sean muchísimo mejor, más económicas, más baratas y más ricas que meterte un suplemento. Y más útiles, porque al final, bueno, los suplementos pueden estar muy bien, pueden ser muy necesarios y muy útiles Claro. en determinadas circunstancias, pero que, oye, que al final que tú tengas que, por ejemplo, tomar omega 3, ¿no? Que yo creo que también es una cosa que se recomienda también mucho en el mundo del CrossFit. Sí. No sé muy claro por qué, pero imagínate, tienes que llegar a los requerimientos de omega 3. Lo puedes hacer a través del pescado, lo puedes hacer a través de semillas, lo puedes hacer a partir de alimentos reales, ¿no? Que al final vas a obtener una absorción mejor de esos nutrientes, o lo puedes hacer a partir de suplementos. Claro. Evidentemente, el suplemento en ese caso quizás no es tan necesario, ¿no? Quiero decir, lo puedes hacer a partir de la alimentación y vas a obtener probablemente mejores resultados. En caso de que lo necesites sí o sí, ¿no? Pues vale, pero tener en claro eso, que igual no necesitas gastarte ese dinero en esa cantidad de suplementos, que igual la alimentación en ciertos puntos te puede ayudar, ¿no? Y una buena pauta a nivel de alimentación te puede ayudar, pues, a conseguir llevar todos esos requerimientos al máximo nivel. Sí. Y otro punto que también hay veces que frente a esos requerimientos se nos olvida es la hidratación. El beber agua, o en casos en los que tenemos pues tanto ejercicio físico y tenemos una tasa de sudoración tan elevada, quizás algunas bebidas isotónicas que nos vengan bastante bien, ¿vale? Pero es un punto que ahí también como que se nos olvida, ya no solamente en el momento en el que estoy haciendo ejercicio porque hace mucho calor, sino también previo a ir a hacer ejercicio y después mantener una buena hidratación, porque si no al final lo que estamos haciendo, independientemente de que coma más o coma menos, no va a llegar a ningún lado. Exactamente. Ya no solo, o sea, en el tema de la hidratación, yo creo que tenemos que tener en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? A la hora de realizar el deporte, y luego también la duración del deporte, ¿no? Porque a lo mejor tienes un WOD, pues yo que sé que es de 12 minutos o de 8 minutos, igual no vas, o sea, puedes beber después, ¿no? Pero cuando estamos hablando de deportes pues de entrenos más largos, cosas que pueden durar a partir de 1 hora y demás, ahí sí que tener un poquito en cuenta esa situación y la posible toma de geles, de bebidas isotónicas o algo que nos ayude ya no solo a hidratarnos, sino a mantener a raya, ¿no? En los niveles de electrolitos. Exactamente. ¿Vale? Y luego, una de las cosas que yo creo que la gente comenta más es como qué alimentos tengo que tomar antes, después o entre el entreno, ¿no?
Y yo creo que es importante recalcar, bueno, que dentro del entreno normalmente, si no estamos hablando de entrenos largos, como hemos comentado igual con el tema de la hidratación, no es necesario consumir ningún tipo de alimento, salvo que tengas algún tipo de circunstancia especial, ¿no? Y luego, antes del entreno sí que es importante pues el tomar ciertos alimentos que no sean muy pesados a nivel de, por ejemplo, evitar que tengan fibra, evitar que tengan alto contenido en proteína. ¿Por qué? Porque al final vamos a hacer el deporte justo después o no vamos a tardar mucho en realizar esa actividad física, y entonces nos puede repercutir de alguna manera en el rendimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos optar o qué podemos tomar en estos casos? Pues, por ejemplo, frutas que sean maduras, frutas deshidratadas también nos valen, ¿no? Es decir, alimentos que dentro de que sean saludables, ¿no? Que tengan una liberación de azúcares que sea bastante rápida, que nos puedan ayudar a reforzar un poco ese rendimiento durante el deporte. Exactamente, sobre todo para evitar todas esas molestias a nivel digestivo que luego a nadie le apetece estar corriendo y que te esté subiendo, vamos, toda la comida, ¿no? Exactamente. Y luego también, para finalizar, sería el tema de qué tomamos después, ¿no? Que ahí tenemos que tener claro, pues que por un lado sucede una cosa que es que es habitual que después de un entrenamiento, de un WOD de CrossFit, pues después no tengamos hambre. Sí. Porque al final tenemos por así decirlo, el sistema nervioso muy activado, ¿no? Sí. Entonces, como que de momento, hasta que no se relaje un poco, hasta que el sistema parasimpático no entre un poco en juego, no conseguimos recuperar o decir, vale, ahora es el momento de comer, ¿no? Exacto. No sé si a ti te pasa también. A mí me pasa, hay veces que cuando sí que, sobre todo con los entrenamientos de pierna, cuando llego a casa ya llego un poco matada y se me corta el hambre de lleno. Aunque también tengo en algunas situaciones la inversa, ese un poquillo más de apetito de lo normal a la que vuelvo del entrenamiento cuando son entrenamientos un poquito más livianos. Creo yo que es la diferencia principal del sentir más hambre o menos. Yo creo que lo que sucede es que cuanto más intenso es el ejercicio, más activación del sistema simpático hay, ¿no? Entonces, claro, si estás en ese momento, o sea, en ese momento en el cual estás, tu cuerpo está intentando, pues por así decirlo, salvar esa situación. Totalmente, pues no está pensando en comer, ¿no? Entonces, claro, hasta que no vuelve pues a estar más tranquilo, estás tú más, y se activa más el sistema parasimpático. Claro, pues, y empieza a activarse un poco la liberación de grelina y a disminuir la del péptido I, que son un poco esos que van con el tema del hambre y la saciedad. Hasta que no pasa un pelín ese tiempo, no empezamos a tener ese hambre, o hasta que los niveles de glucosa, pues vuelven otra vez a estar un poco en su estado después de haber hecho todo ese ejercicio físico y haberlos bajado. Exactamente, entonces tener en cuenta pues eso, que a lo mejor podemos tener o nos pide el cuerpo necesitar un ratito más para descansar, pero que luego después pues sí que tenemos que tomar pues alimentos que sean de calidad, una buena fuente de proteína, de hidratos de carbono, en este caso si son versión compleja pues incluso nos puede venir mejor, y de grasas de calidad pues para recuperar todo lo que hemos dado durante el entrenamiento. Exactamente, y para poder estar en el siguiente a tope otra vez. Por supuesto. ¿No? Y nada, y yo creo que con esto hemos hecho un buen repasito alrededor de la alimentación en CrossFit, y con eso ya pues terminamos con, no por último, pero no menos importante, por último pero no menos importante, eso. No, era sin terminar, pero habiendo terminado, ¿no? Ya, es que se me ha olvidado lo último que dije hace ya no sé cuánto tiempo. Pasamos con la sección de... el alimento de turno. El alimento de turno. Se te había olvidado. Sí. A mí se me ha venido como justo en el momento en el que le iba a decir. Del alimento de turno, así que dentro intro. Pues hoy hablamos acerca de la remolacha. La remolacha. ¿Por qué la remolacha, Elena? Pues... porque... Cuéntame. Cuéntame tú. Cuéntame tú. Vale, la remolacha es un alimento que tiene un alto contenido en nitratos, ¿vale? Entonces, esos nitratos, cuando pasan no a nivel intestinal, incluso ya pasa a nivel de la boca, a nivel salival, se convierten en nitritos. Y de nitritos pasan a óxido nítrico, ¿vale? Y ese óxido nítrico, al final, lo que provoca es un aumento de la cantidad de sangre y, por ende, por así decirlo, una mejor contractibilidad.
Sí, fantástico. Contractibilidad del músculo y ayuda, por así decirlo, a que llegue el oxígeno a nivel mitocondrial en las células del músculo y, por así decirlo, pues que consigamos un mayor rendimiento, ¿vale? Eso es en global lo que queremos decir, ¿vale? Entonces, al final ese alimento nos puede ayudar pues, al mayor rendimiento, está muy demostrado, se ha estudiado un montón y pues el tomar remolacha pues, antes de los entrenamientos o bebernos un batido de remolacha con otro tipo de frutas nos puede ayudar, por así decirlo, a tener un mayor rendimiento por esta sustancia, como os he dicho, que contiene, ¿vale? En este caso, lo que es importante es que muchas veces se recomienda a nivel de zumo, porque si lo tomamos, por ejemplo, en una ensalada o lo tomamos de otra manera, al final el contenido en fibra va a ser probablemente mayor. Entonces, si tiene un mayor contenido en fibra, también nos puede generar ciertos malestares intestinales, como hemos comentado antes, durante el entrenamiento si lo tomamos en demasiada cantidad, ¿vale? Entonces es un alimento pues, que está muy rico, que si lo combinamos con otras frutas nos puede salir un zumito riquísimo y que nos puede ayudar pues, a tener un plus más en nuestros entrenamientos. O sea que maravilloso, vamos. Yo creo que sí, vamos. Lo único que no te manches. Ya, es verdad. Que no se te caiga en el suelo porque si no, como no limpies instantáneo... Tienes luego en la mano. Ya, pero sobre te todo... Te mancha todo en la ropa. Claro. Oh, qué percal. Bueno. Pues nos encanta la remolacha y la vamos a incluir sí o sí en nuestra alimentación. Por supuesto. Así que bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Un placer, como siempre. Nos escuchamos muy pronto. Exactamente. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas. De las de verdad. De las que te esperan en la clase de CrossFit. Que no voy a ir, Beatriz. Que no voy a ir. Lo seguiré intentando. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Eso último te tocaba decir. Ya, bueno.